Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa por la junta de este viernes. Analistas y operadores de los mercados financieros creen que en la próxima junta del Banco de la República podrían anunciarse medidas para frenar posiblemente la escalada del dólar. Analizaremos las opciones con Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa. Nuevos cambios en la reforma tributaria. El mismo presidente Gustavo Petro anunció las reglas de tributación para las empresas del carbón y del petróleo. Además, anunció que ya no habrá impuesto a las pensiones elevadas. Analizaremos este tema con Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes. Nuevas preocupaciones por Hidroituango. Noticias Caracol conoció un informe técnico que habla de riesgos y posibles demoras adicionales en la entrada en operación de las primeras turbinas de Hidroituango previstas para el mes de noviembre. En minutos, todos los detalles de esta noticia. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las expectativas que hay para la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República que se realizará este viernes. Allí probablemente se anuncien medidas específicas para contener el dólar, o es por lo menos lo que están esperando muchos analistas. Doctor Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, todo en orden. Un saludo también a todas las personas que nos están viendo. Doctor Ballén, antes de hablar de política monetaria y de lo que pueda pasar este viernes, ¿por qué cree usted que el dólar llegó como a esa barrera de los 5.000 pesos, como que se asustó, no la quiso sobrepasar, o por lo menos eso ha ocurrido en estas dos jornadas? De hecho, hoy cayó un poquito frente a ese fuerte impulso que tuvimos durante 6 jornadas consecutivas. Bueno, yo creo que hoy en especial tuvimos algo de calma en los mercados internacionales, eso contribuyó precisamente a la estabilidad. Sin embargo, me parece que en medio de todo cerró en un nivel muy cercano al máximo del día, entonces todavía vemos esa fuerza que no lo deja caer con mucha profundidad. En parte esa estabilidad en estos últimos días posiblemente también se justifique y se explique porque pues, ya había una sobreventa excesiva del dólar y el mercado ya estaba reaccionando con cierto pánico que hace que en estos momentos pues, se modere un poco ese alza. Y también creo que el mercado pues, está a la expectativa mucho precisamente de lo que va a ser la Junta del Banco de la República de este viernes y qué medida pueda llegar a tomar la entidad precisamente para generar un poco de calma en el mercado. Y bueno, ¿por qué la importancia de esta junta del viernes? Porque siempre hablamos aquí de eso, ¿no? De que el Banco de la República puede subir o bajar sus tasas de interés, pero para contener la inflación, el costo de vida, o para incidir sobre la inflación. ¿Por qué con la política monetaria el Banco de la República también podría incidir en la cotización del dólar? Bueno, está completamente correlacionado porque entre más se suba el dólar dentro de nuestro país, pues eso va a generar una mayor inflación hacia futuro y se convierte en un problema precisamente para la entidad que tiene que buscar ese objetivo precisamente de controlar. Entonces, de ahí la importancia de esta junta. Yo creo que va a ser de hecho una de las juntas más importantes en los últimos años, ya que el alza del dólar ha sido demasiado fuerte y pues lo tenemos prácticamente en un nivel en que nunca en la historia lo habíamos visto, que prácticamente pues ya está alrededor de los 5.000 pesos por dólar. Y pues la entidad tiene diferentes mecanismos de intervenir en el mercado. Una puede ser elevando la tasa de interés con una magnitud fuerte. ¿Qué es una magnitud fuerte? La última junta vimos que ellos incrementaron solo 100 puntos básicos. Ese incremento no le gustó mucho al mercado porque al día siguiente vimos una alza en el dólar. Entonces es posible que en esta junta tengamos que ver por parte de la entidad un incremento más alto, pueden ser 150 puntos básicos. En encuestas recientes se ha visto que hay la posibilidad también de que lo puedan llegar a ser 200 puntos básicos. Entonces en ese sentido pues es elevar la tasa de un 10 a un nivel del 11,50, 12%. ¿De qué va a depender si incrementa 150 o 200 puntos básicos? Yo creo que también si esa medida está acompañada de una intervención en el mercado cambiario.
para lo cual también existen diferentes alternativas para tratar de controlar un poco la volatilidad y ese fuerte alza que viene presentando el dólar en estos momentos. Ahora, antes de hablar de esas otras medidas adicionales al incremento en la tasa de interés, para que nos entiendan los televidentes, si el banco sube su tasa de referencia del 10 al 12%, para suponer un ejemplo, una persona que hoy esté en Colombia con la intención de sacar su plata, de llevarse a unos dólares, ¿por qué una decisión así del Banco de la República podría frenar a esta persona para que ya no se lleve la plata? Eso funciona tanto para una persona que está dentro del país como para un inversionista extranjero. Entonces, entre más altas tengamos las tasas de interés en Colombia, pues va a incentivar precisamente a todos quienes estamos dentro del territorio nacional, que no saquemos los recursos del país y antes los invertamos a un nivel alto. Y en el caso de los inversionistas extranjeros, pues ellos al comparar las tasas de interés que le ofrecen en todos los países, pues lo que van a encontrar es que en Colombia pues van a encontrar un nivel de tasas también muy atractivo y puede llegar a generar en algún momento que ingresen dólares hacia el país, que ayudarían a que generara presión hacia la baja en la tasa de cambio, o a que no se vayan los inversionistas que ya están en estos momentos en nuestro mercado y se queden y buscar como esa estabilidad de los flujos. Ah, es como cuando yo voy a poner, no sé, una plata en un CDT y un banco me ofrece, simplemente para tener un ejemplo, el 4% y el banco del lado me ofrece el 5% y el otro me ofrece el 6%, seguramente yo meto la plata en el banco que me ofrezca el 6%. Muy interesante esa explicación. Ahora, doctor Ballén, además de mover la tasa de interés, ¿qué otras herramientas tiene el Banco de la República? Bueno, entonces, la tasa de interés es para incentivar precisamente que esos flujos no se vayan del país, que se queden aquí y pues que ayude un poco a contribuir que ese alza que hemos visto se modere. Y los otros dos mecanismos directos ya de intervención del mercado cambiario serían los siguientes. Inicialmente, pues la entidad puede optar por intervenir realizando una venta de opciones call, que eso es realizar una venta futuro de dólares hacia el mercado, o también optar por realizar una venta de opciones call, pero con el objetivo de disminuir las reservas internacionales. La primera opción, sobre todo, es para controlar la volatilidad. Hemos visto que en los últimos días ha habido momentos en que la tasa de cambio se sube más de 100 pesos y luego al siguiente día cae 60 pesos. Entonces, la primera medida buscaría que el rango en el que se mueve sea mucho más pequeño, y la segunda medida contribuiría precisamente a que disminuya la volatilidad, pero también generar algo de presión hacia la baja en la tasa de cambio. Cada una de esas medidas tiene sus pros y sus contras. En términos generales, yo creo que, digamos que la solución a lo que estamos viendo dentro del país, la que es menos costosa y pues te generaría un impacto mucho más positivo, no está en manos del Banco de la República, pero ya que ellos pues teniendo en cuenta que estamos viendo que hay un desbalance entre la oferta y demanda de dólares, tienen que intervenir para que eso no se vuelva un problema en el sistema financiero, posiblemente opte por alguna de estas dos medidas. ¿Y por qué quiero decir que pues, en el fondo tienen algo de costos? Porque las reservas internacionales que hay dentro del país son finitas. Los dólares que tenemos y que ha ahorrado el Banco de la República fueron dólares que compró en los últimos 10 años cuando la tasa de cambio estaba muy bajita, precisamente para en momentos en que el mercado lo necesitara como pues ellos salían a intervenir al mercado. Pero repito, son finitas y ojalá pues esas intervenciones sean moderadas para que no se acaben de una manera muy temprana. Ahora, eso sí tiene sentido porque inclusive el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, que hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, dice, no, eso sería como, él utilizó ahí una expresión bastante interesante, pero digamos que eso no tendría al final un gran impacto para contener la subida del dólar, y hay otros analistas que dicen que eso sería como quemar nuestras reservas internacionales, agotar nuestras reservas internacionales vendiéndolas en el mercado para defender a nuestro peso colombiano, y que digamos no ha dado muy buenos resultados, episodios como estos en Chile recientemente, y por ejemplo Venezuela también tenía reservas muy grandes y prácticamente las acabó pues en muchas medidas. ¿Esto sí funciona en la práctica? Por eso es que hay que conservarlas muy bien, hay que tener cuidado porque no se nos pueden acabar de una manera muy rápida. Y es un muy buen punto el que acabas de mencionar, porque como ustedes seguramente sabrán, el dólar se está moviendo por dos motivos, unos externos y unos internos. El motivo externo lo podemos controlar, entonces por más de que vendamos dólares en nuestra economía, difícilmente vamos a controlar el alza que está presentando la divisa.
pero el factor interno sí podemos tratar de moderarlo un poco. Repito, pues la solución inicial no está en manos del Banco de la República, sin embargo ellos pueden contribuir precisamente a que esa volatilidad tienda a disminuir un poco, y eso es algo bien importante. O sea, el tema de la volatilidad es algo clave porque ¿cuál es la importancia de intervenir el dólar? Como lo estamos viendo que se está subiendo con mucha rapidez, eso genera dificultad, por ejemplo, para la gente que tiene deudas en dólares. El mismo gobierno tiene, personas naturales tienen, gente pues, que se han endeudado para estudiar en el exterior. Como por ejemplo, y la subida es tan rápida que no le da uno tiempo de pensar y de reaccionar cómo hacer para pues, cumplir esos compromisos hacia futuros. Mientras que si la volatilidad en la tasa de cambio, la subida es mucho más ordenada y mucho más lenta, uno va a tener tiempo de organizar su presupuesto, ver de dónde saca recursos para pagar ese tipo de compromisos, y así. Entonces es un ejemplo de por qué la importancia de intervenir el mercado. No va a cambiar la tendencia de la tasa de cambio. Es posible que si se hace el anuncio el viernes, pues el lunes tengamos una tasa de cambio que cae, así sucedió en Chile, pero que en el futuro muy seguramente va a volver al alza nuevamente porque la fuerza global, el temor a la recesión del año entrante, la mantendría precisamente fortaleciéndose. Pues si todo eso es lo que van a analizar este viernes, sin duda, usted tiene mucha razón, será la reunión más importante en muchos años para la Junta Directiva del Banco de la República, así que estaremos particularmente pendientes. Doctor Ballén, gracias, feliz noche. Hasta luego. Gran expectativa entonces en las decisiones del Banco de la República finalizando esta semana. Y a propósito del alto precio del dólar, pues tiene a muchos comerciantes ya contra las cuerdas. Gran parte de los insumos para fabricar sus productos son importados. Hoy hablamos con varios de ellos para conocer cómo los está perjudicando. Este emprendimiento empezó en San Victorino, tuvo un auge impresionante en pandemia, pero a raíz del aumento del dólar, sus costos de operación se han venido aumentando. Los insumos todos los pagamos en dólares, entonces nos ha afectado mucho porque se está pagando el doble y uno cómo hace para subirle los precios al consumidor o a nuestros clientes y que todos los días se está variando el dólar. Al punto que tuvieron que cerrar sitios de venta que ya habían abierto en otras zonas de la ciudad. Fue una apertura que hicimos en el aeropuerto El Dorado con todos los sueños, todas las ilusiones de mis hijas, pero no podemos, es que los insumos son demasiado costosos. En esta zona del comercio al por mayor del centro de la ciudad, casi que ningún comerciante se escapa de las graves consecuencias de la disparada del dólar. Porque el dólar, la verdad, hace que cada cosa, cada máquina, plancha, los productos de belleza suban más de precio y pues así, la verdad, la gente no va comprando. El dólar sube, pero el salario no sube. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a este fabricante de pantalones, quien trae todas estas telas del exterior. Estos son los taches que llevan los pantalones en su decoración, los cuales son importados. Tanto los taches, la tela, los hilos son importados y la subida del dólar nos ha venido afectando. De acuerdo con el Centro de Estudios sobre Consumo Radar, los productos importados representan el 12% de la canasta familiar en Colombia, pero muchos de los comerciantes aún no han trasladado ese aumento de los insumos al precio final del producto. El 90% de los insumos son importados y eso nos ha afectado el costo de la prenda y la mano de obra también se ha visto afectada, la cual nos ha tocado restringirla, digamos el turno de la noche lo hemos venido reduciendo para así poder abaratar la prenda. Sin embargo, la preocupación radica en que en algún momento de este año el golpe del dólar a los comerciantes terminará impactando también a cada comprador. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las expectativas sobre el incremento para el salario mínimo del año 2023. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El presidente Gustavo Petro anunció cambios en el proyecto de la reforma tributaria, que está próximo a entrar a debates y a votaciones en plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes. Anunció de un lado que ya no se gravarán las pensiones más altas como estaba previsto y explicó las nuevas reglas de tributación de las empresas petroleras y del sector extractivo. Veamos. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene
el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental. Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. 2, modificamos la sobretasa al impuesto de renta que esta ponencia trae y la discusión ha aprobado hasta ahora en las comisiones terceras en el siguiente sentido. La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. En el siguiente sentido, entre más bajo sea el precio internacional, no habrá sobretasa. Aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles de hasta dónde no hay sobretasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5%, de dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional mayor es del 10% y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15%. Hay una tasa diferencial para el carbón que comienza un poco más tarde porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10% de su impuesto de renta. Y muchos analistas consideraron que, en primer lugar, el anuncio del presidente Petro de no gravar ya las pensiones elevadas es más negativo que positivo. Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenas noches, bienvenido a Signopesos, ¿cómo está? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Doctor Olivera, porque muchas personas están diciendo que se cayó uno de los mejores puntos de la reforma tributaria. No sé si usted piensa lo mismo y que sí deberían gravarse con impuestos las pensiones más altas, que porque esto no toca a los colombianos que reciben una pensión de 1 millón, 1,5 millones de pesos, que son la gran mayoría. Claro que sí, Víctor. Yo creo que hay varios puntos acá que son necesarios a tener en cuenta para esta decisión. Por un lado, las pensiones más altas en el régimen de prima media que administra Colpensiones reciben un subsidio alto. Entonces, en ese sentido, sería positivo haber puesto unos impuestos, es decir, reduce un poco el subsidio, pero es mejor hacer la reforma pensional para reducir los subsidios, no ponerle un impuesto a los subsidios. Ese es parte del análisis o el lente a través del cual toca ver esta decisión. Sin embargo, por otro lado, en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, puede haber pensiones altas porque las personas tuvieron más capacidad de ahorro. Ahí no hay subsidio, pero de todas maneras se cobraría un impuesto. Entonces, con este impuesto se estaría generando cierta inequidad entre quienes estuvieron en los fondos privados y quienes estuvieron en Colpensiones. En ese sentido, pues es una decisión que reduce los costos fiscales, pero que yo creo que la señal es que más bien es necesario hacer una reforma pensional que transforme el sistema pensional, que no dé subsidios más altos a las personas que más capacidad de ahorro tienen. Y en ese sentido es mejor pensar en la reforma que en un impuesto a las pensiones. Es mucha la gente o son muchas las personas que se ganan una pensión de, bueno, en algún momento dijeron que de 10 millones en adelante iba este impuesto, después dijeron que no, que a partir de 12, que de 13 millones de pesos, ahí hubo como una confusión. Pero ¿es mucha la gente que tiene esas megapensiones, esas pensiones tan altas? No, para nada, Víctor. De hecho,
Si vemos el régimen de prima media, el que administra Colpensiones de alrededor de 1.300.000 personas, el 95% tiene una pensión de menos de 4 salarios mínimos, es decir, de 4 millones de pesos o menos. Y en los fondos privados puede haber algunas más, pero los fondos privados primero solo tienen 250.000 pensionados y en segundo lugar la capacidad de ahorro de los colombianos tampoco es tan alta. Entonces en realidad no son muchas personas. No conozco exactamente el cálculo que hizo el Ministerio de Hacienda para ver cuánto de impuestos, cuánto de ingresos al Estado generaría estos impuestos. Sin embargo, sí es mucho mejor hacer una reforma pensional que hacer simplemente una reforma tributaria que le ponga tributos a las pensiones. Entonces lo que usted me está queriendo decir es que esas personas que están en Colpensiones y que tienen estas pensiones tan altas, la mesada viene de un lado de lo que ahorraron durante su vida laboral, pero hay una parte que se subsidia o hay una parte que se completa con recursos públicos para llegar a esas cifras. Exactamente. El régimen de prima media, tal fue como fue creado hace más de 3 siglos en el mundo, fue creado en Alemania, es por un lado una transferencia intergeneracional. Lo que se cotiza hoy de los trabajadores se usa para pagar las pensiones hoy. En segundo lugar, esto es bien importante entenderlo, cuando se liquida la pensión en este tipo de regímenes que existen en todo el mundo, en el mundo se llaman también regímenes de reparto. Cuando se liquida una pensión en un régimen de reparto, el régimen lo que hace es calcular el salario del último año o el de toda la vida. En Colombia es el promedio salarial de los últimos 10 años. Le pone una tasa, un porcentaje que se llama la tasa de reemplazo y esa es la pensión. En Colombia, y no depende entonces de lo que ahorran exactamente las personas. Y voy a poner 2 ejemplos para explicar el cálculo, pero también para explicar la regresividad. Si una persona cotiza durante las 1.300 semanas, es decir, los 25 años que tiene que cotizar para obtener la pensión sobre el salario mínimo, alcanza a ahorrar más o menos 60 millones de pesos. La pensión vale, de ahí en adelante, la pensión hasta que la persona muera con la expectativa de vida vale 180 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que a una persona que cotiza sobre el salario mínimo, el régimen de Colpensión le da un subsidio de 120 millones de pesos, lo que está bien, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? El problema está en que si esta persona no cotiza sobre un salario mínimo, sino sobre 25 salarios mínimos, que es el tope de la pensión, y es mujer, recordemos que una mujer se pensiona 5 años antes que un hombre, el subsidio no es 120 millones de pesos, el subsidio está cerca de los 1.000 millones de pesos. Entonces es la regresividad que tiene el sistema. A quienes más capacidad de ahorro tienen, más subsidios. Más subsidios. Porque está diseñado el sistema, que es sobre el salario, no sobre lo que ahorra la persona. Bueno. Y eso es lo que toca reformar, más que coger esos subsidios altos y ponerles unos impuestos. Bueno, usted ha mencionado varias veces, y ya saliéndome un poquitico del tema, pero ha mencionado varias veces el tema del salario mínimo, pues para explicar este tema de las pensiones, pero es que se viene la negociación precisamente del mínimo para el próximo año. ¿Cree usted que va a ser difícil? ¿Cuál podría ser la cifra, teniendo en cuenta la inflación, que el otro año vamos a tener desaceleración económica, teniendo en cuenta todo ese contexto? Sí, yo creo que la negociación va a estar muy compleja. Hay que tener en cuenta muchos elementos del futuro de la economía colombiana. Por un lado, la inflación se aceleró, cosa que no pasaba hace 25, 30 años. Estamos en una inflación muy alta. Y subir el salario por encima de la inflación puede hacer que la inflación sea inclusive más alta después. Es decir, el salario puede ser un factor acelerador de la inflación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para el salario mínimo, la negociación del salario mínimo. En segundo lugar, obviamente los trabajadores no pueden perder la capacidad adquisitiva. Ese es el derecho que tienen todos los trabajadores y en ese sentido pues el salario no debería crecer por debajo de la inflación.
Pero entre la inflación y el salario mínimo es necesario tener en cuenta estos elementos del efecto inflacionario que puede tener otro salario, de los costos a las empresas, de los costos a los trabajadores, digamos, toda una serie de elementos complejos con una inflación tan alta y una recesión que parece ser bien el próximo año para tomar la mejor decisión posible para la sociedad colombiana. Para que tengan en cuenta nuestros televidentes, la inflación este año, según dicen analistas, podría superar el 12, inclusive el 13%. Gracias, doctor Olivera. Una feliz noche. Gracias por estar aquí como siempre. Víctor, mil gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Hablando de pensiones y de salario mínimo, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el balance del comercio binacional que se ha logrado entre Colombia y Venezuela tras la reapertura de las fronteras. Ya volvemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Hay nuevas preocupaciones por la central de Hidroituango. Un informe técnico de expertos internacionales sobre la condición de este proyecto al que tuvo acceso exclusivo. Noticias Caracol habla de riesgos y de posibles nuevas demoras en la entrada en operación de Hidroituango. Andrés Noreña nos cuenta qué dice este informe. Veamos. El primer documento presentado a la Unidad Nacional del Riesgo, obtenido en exclusiva por Noticias Caracol, sugiere que Hidroituango se tarde otros 2 meses en entrar a operar, es decir, que no genere energía sino hasta el año 2023. El proyecto tiene previsto la ejecución de una serie de pruebas, ensayos, monitoreos y análisis adicionales a los requeridos para la puesta en marcha de una central de generación de energía, estimados en 8 semanas adicionales a los tiempos de pruebas requeridos normalmente. Las 8 semanas supondrían un retraso en la fecha de entrada en funcionamiento que superaría el límite, 30 de noviembre, lo que provocaría multimillonarias multas. Estaríamos abocados a una multa de 1.260 millones de dólares, repartidos prácticamente en 170 millones de dólares por la multa de la CRED, más 990 millones de dólares por no entregar las obligaciones de energía en firme. El segundo documento es una ficha técnica del panel de 5 expertos internacionales. En el documento especifican que el encendido de las 2 primeras turbinas podría poner en riesgo el macizo y los arreglos hechos en la casa de máquinas después de la emergencia del 2018. En nuestra opinión, las vibraciones inducidas por la operación de las turbinas se transmiten a través de la masa rocosa circundante generando cargas. Ante esta recomendación, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros dio un parte de tranquilidad y recomendó no acelerar la entrada en funcionamiento. Este sistema está muy bien instrumentado. Todo está muy bien instrumentado. Está instrumentado el macizo, está instrumentado las turbinas. Poseen elementos para medir vibraciones, para ver desplazamientos, y estos sistemas que ya están montados permiten, en nuestro concepto, hacer un arranque bien hecho del sistema. Un arranque bien hecho quiere decir siguiendo un procedimiento estandarizado. Un tercer documento es una ficha de riesgos fechada en el 2019, en la cual el actual director de la Unidad Nacional del Riesgo pidió actualizar debido a eventuales riesgos aguas abajo del proyecto en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día, muy interesante, 2,25 millones de dólares y corresponde al valor del comercio binacional logrado entre Colombia y Venezuela tras casi un mes de reapertura de las fronteras entre los dos países. Según el Ministerio de Comercio, en total han sido movilizadas 1.552 toneladas de carga entre las dos naciones. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Luego de 6 jornadas consecutivas, subiendo sin parar, batiendo sus propios máximos históricos, hoy el dólar tuvo un descanso y cayó. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.948 pesos con 14 centavos. Hoy descendió 20 pesos el dólar con 80 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país bajó 0,17%, se ubicó en 93 dólares con 10 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.252.000 pesos por carga en promedio. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una recuperación del 1,12%. La acción más valorizada fue Bancolombia, con una ganancia de 5,25%, y la que más cayó fue la acción de otro banco, del AB Villas, con un retroceso del 5,88%.
Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La central de riesgo TransUnion hizo un estudio sobre los cambios financieros y de gasto que han tenido que hacer los hogares colombianos por los altos niveles de inflación. Entre los más importantes están estos. El 82% de los hogares han cambiado muchos de los productos que compraban tradicionalmente. 60% no están gastando dinero en los llamados gastos hormiga, como restaurantes, cafeterías, cines, etc. 47% planean recortar aún más este tipo de gastos que no son fundamentales, indispensables. Y el 46% aproximadamente planea además reducir lo que destinan para compras de alto valor. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.